domingo 3 de mayo, la fiesta del Santo Cristo, descubrimos una placa por iniciativa de la Junta Diocesana de Historia Eclesiástica, junto a Monseñor Uriona, autoridades también civiles del pueblo, en reconocimiento por los 75 años del fallecimiento de Monseñor Juan Bautista Fassi, quien fuera cura párroco de Reducción durante muchos años, ¿sí? Voy a leer simplemente la frase que descubrimos ese día como para que sepamos el reconocimiento que le estamos haciendo, ¿no? La Junta Diocesana de Historia Eclesiástica rinde homenaje a la memoria de Monseñor Juan Bautista Fassi, 25 de septiembre de 1878, 2 de febrero de 1951, al cumplirse 75 años de su encuentro con el Padre, en reconocimiento a su valioso aporte a nuestra historia regional a través de sus investigaciones. 3 de mayo de 2026. Después del descubrimiento de la placa, fuimos hacia el santuario, celebramos la misa con Monseñor Uriona, y al final, antes de comenzar la procesión, se pasaron unas diapositivas relatando un poco la biografía, su vida, sus hechos, las cosas más importantes, los hechos más significativos de la vida de Monseñor Juan Bautista Fassi. Les voy a ir compartiendo un poco la vida de él, como para que sepamos dónde nació, bueno, dónde se formó y por dónde estuvo. Bueno, Juan Bautista Fassi nace en la localidad de San Agustín, esto es provincia de Santa Fe, un 25 de septiembre de 1878. Inicia sus estudios eclesiásticos en Buenos Aires, en donde permaneció un par de años con los padres salesianos. Después de allí fue hacia el seminario de Córdoba y en 1905 recibe la ordenación sacerdotal de manos del obispo auxiliar, Monseñor Filemón Cabanillas. El primer destino que Monseñor Fassi tiene en su destino pastoral como vicario fue en la localidad de Belleville, en el año 1906, y permaneció junto al cura párroco Pío Angulo, ¿sí? Donde, bueno, sus enseñanzas y el aprendizaje lo recibió desde el mismo cura, ¿no? Después, a los pocos meses, ya es nombrado cura párroco de la localidad de Canals, ¿sí? En junio de 1906, en donde allí atendió la localidad de Alejo Ledesma y de Arias, ¿sí? Obviamente que por esos años todo estaba por hacerse, ¿no? Las capillas, las iglesias. Solamente existía lo que era la capilla de Arias, y la iglesia de Canals estaba en construcción. Después de casi 2 años es trasladado a La Carlota, en donde es nombrado cura párroco en junio, y allí comenzó su tarea de evangelización y atención pastoral a todo el antiguo curato de La Carlota. En noviembre de 1932, al crearse ya la parroquia de Reducción, el Señor de la Buena Muerte, es nombrado cura párroco del mismo lugar y permanece allí hasta el día en que entrega su vida a Dios y parte hacia la casa del Padre. En cuanto a sus obras, desde 1908, al hacerse ya cargo del curato de La Carlota, comienza a desplegarse toda su actividad. En La Carlota, por ejemplo, el templo estaba en construcción, en Reducción solamente existía la iglesia. En los demás pueblos, por ejemplo, Alejandro Roca, Los Cisnes, después dando la vuelta a lo que es hoy la Ruta 11, Ucacha, Bengolea, Charras, no existían templos. Y allí comienza, bueno, su tarea de promoción con los centros de catequesis, el apostolado de la oración y la celebración de misas mensuales, ¿sí?
Obviamente que los pueblos se estaban gestando en esos años y todo estaba en los comienzos. De allí que también es un gran promotor para que se iniciaran los templos y para que cada pueblo tuviera su iglesia, ¿no? Por ejemplo, en Alejandro, como decíamos, en Ucacha, en Bengolea, en Olaeta, en todo lo que era el antiguo curato de la Carlota. En el santuario de reducción, por esos años se hicieron reformas, se lo amplió, se lo embelleció, construyó el hospicio del peregrino, que precisamente tenía la función de recibir a todos los peregrinos que venían en peregrinaciones para el Día del Santo Cristo, ¿no? Construyó también la casa parroquial actual, una usina eléctrica para proveerse de energía. También adquirió sitios de la manzana, ¿sí? Lo que es en reducción, ¿no? Con la idea de ampliar lo que era el templo y con la proyección de una futura basílica que se tenía pensado, ¿no? Y otros sitios también con la proyección de 2 colegios, que en su momento se tenía como idea o como proyecto, ¿no? Eh, También realizó muchas publicaciones, entre ellas lo que es el periódico La Semana, que es un periódico que estuvo en La Carlota, se originó allí y fue editado por él desde 1912 a 1914. Después, lo que muchos conocen también, el Heraldo de Reducción, que surge en 1925 hasta 1950, en donde se ven reflejada la gran preocupación de Fassi, que fue los peregrinos, la devoción al Santo Cristo, eh, también sus estudios históricos que están reflejados en los mismos, sobre el antiguo curato de la Carlota, de Río Cuarto, de Reducción. Eh, También publicó algunos artículos en el periódico católico de Córdoba, Los Principios. En cuanto a su tarea como investigador, estuvo en los archivos de Córdoba, por ejemplo, lo que es hoy el Arzobispado de Córdoba, un archivo muy antiguo, en el Cabildo Eclesiástico y la Catedral, que hoy conforman un solo archivo, el archivo de tribunales, de gobierno, el municipal, el de la universidad. En Buenos Aires, por ejemplo, también el Archivo General de la Nación, en lo que hoy es la Biblioteca Nacional, la Biblioteca y Archivo Mitre. Acá en Río Cuarto, por ejemplo, en el Archivo Parroquial de la Inmaculada Concepción, hoy la Iglesia Catedral, que es el archivo más antiguo y más valioso que tenemos, el Archivo Municipal, el convento también de los padres franciscanos, y en Europa el Archivo General de Indias. Por allí anduvo el padre Fassi en cuanto a sus investigaciones, ¿no? Eh, Después, en cuanto a lo que son sus proyectos para mejorar un poco la calidad de vida de los habitantes, Fassi siempre tuvo una gran preocupación, que era de tener caminos, accesos, para que los peregrinos pudieran llegar a Reducción. Por eso fue el iniciador del puente de reducción sobre el río Cuarto. Esto se dio en 1934. Después los 4 puentes sobre el arroyo Chucul. También fue el iniciador del camino pavimentado, lo que es Buenos Aires a Mendoza, el antiguo Camino Real, de Río Cuarto Pergamino, el tramo Río Cuarto La Carlota, parquización, diques de riego, entre tantos, ¿no? Sus grandes pasiones también fueron la creación de la diócesis, con la llegada de nuestro primer obispo, Buteler, nuestro seminario, que recibió todo lo que es la abundante bibliografía y valiosa, que hoy está aquí en nuestro seminario, en la biblioteca que lleva su nombre. El fondo documental, que son 16 cajas con archivos originales, con copias, algo muy, muy valioso. El libro de oro, el libro de gracia, que fueron libros que iban recopilando las diferentes experiencias y la obra del Santo Cristo en las personas, las misiones, entre tanto. Y casi al final de su vida, en 1950, recibe el título de Monseñor, que fue otorgado por la Santa Sede. Bueno, en la siguiente diapositiva vemos un poco algunas imágenes de estos proyectos que fueron mejorando un poco la calidad de los habitantes, de lo que es reducción, sus grandes preocupaciones de los accesos.
Después en la diapositiva siguiente vemos que el 3 de mayo, teniendo en cuenta algunos detalles o hechos llamativos vinculados de Monseñor Fassi con reducción, vemos que en 1907 ya la capilla de reducción es declarada santuario por la gran cantidad de personas que peregrinaban y también por la antigüedad del pueblo, ¿no? Les quiero compartir simplemente algunas palabritas que se dijeron en ese mismo día cuando se erigió santuario diocesano, ¿no?, a la iglesia de reducción. Culto a la sagrada imagen del Cristo de la Buena Muerte. Él fue la luz en los tiempos oscuros para los habitantes de las poblaciones fronterizas en toda la línea sur de Córdoba. Él fue consuelo en las horas de desolación y amargura. Elevamos este templo de reducción a la categoría de santuario diocesano. En consecuencia, desde ahora en adelante se harán celebraciones en estos santuarios al Señor crucificado de la Buena Muerte, además del 3 de mayo, en Semana Santa, y otra en el mes de septiembre, día de la festividad de la exaltación de la Santa Cruz. Bueno, esto está firmado por el entonces obispo franciscano Fray Zenón Busto, 3 de mayo de 1907. También algo bastante importante dentro de lo que era esta declaración de santuario fue el proyecto de nombrar la basílica. Por ejemplo, en 1910 se lee la colocación de la primera piedra fundamental de la nueva basílica, ¿no?, en el decreto, siendo pontífice su santidad Pío X, arzobispo de Buenos Aires don Mariano Espinosa, obispo de Córdoba Fray Zenón Busto y cura vicario Juan Fassi, ¿no?, y demás autoridades. Se puso la primera piedra de la futura basílica, ¿no? Esto en la parte sur de la actual iglesia. También hay una pastoral de Zenón Busto hablando del Cristo de la Reducción, donde habla del santuario y la basílica que se tiene proyectado realizar. En la siguiente diapositiva vemos, esto es una foto de 1930, en donde están los sacerdotes que asistieron a las fiestas patronales de reducción, siempre entre 10 y 12 sacerdotes, más el obispo, asistían por la gran cantidad de fieles que venían. Y un hecho que también es muy importante y siempre hay que tenerlo en cuenta es que no solamente convocaba el Señor de la Buena Muerte a todas las personas de la zona, sino que también todo lo que es hoy la diócesis de Villa María. Por eso también hoy tenemos peregrinos que vienen de La Laguna, de Etruria, algunos de Villa María, porque eran convocados por los curas párrocos y venían a visitar al Señor de la Buena Muerte, ¿no? En una carta del mismo Zenón Busto al presidente del directorio de los ferrocarriles argentinos, debido a la antigüedad del pueblo y la concurrencia de fieles, le pide hacer pasar la línea del ferrocarril por reducción. Esto mejoraría la accesibilidad de los peregrinos. Y también anuncia que se tiene proyectado levantar una basílica en honor al Cristo y 2 colegios educacionales para varones y mujeres. Esto es en 1912. Y por último, les quiero compartir 2 cartas. Una es de Monseñor Pablo Cabrera, que fue un gran historiador en lo que es Córdoba y también en el tema de los aborígenes y de varias localidades. Una carta que le dirige al padre Fassi en 1929 y le llama cura y amigo. Le agradece haberle enviado el estudio histórico sobre la fundación del Río Cuarto, que fue uno de los temas con los cuales investigó Monseñor Fassi, también publicado en el periódico Los Principios. Le dice que es muy valioso este estudio, es discreto y muy bien documentado, enriquecido de datos, y lo felicita. Y por último, esta es una carta de Monseñor Buteler que le escribe al padre Fassi desde Roma en octubre de 1949. Le dice: mi querido cura, es voluntad del Santo Padre y de su obispo que de ahora en adelante tenga el título de Monseñor. La razón por qué el Señor de la Buena Muerte podrá decirle: gracias por embellecer mi casa.
Dice el obispo Buteler, el santuario de Reducción fue la gran preocupación de su vida. Celebraremos el hecho religioso y civil en medio de sus feligreses. Por hoy, al felicitarle, le bendigo. Roma, octubre de 1949. Bueno, con estas pinceladas de la vida de Monseñor Fassi, queremos simplemente rendirle homenaje y descubrir en él que fue un gran pastor, un cura párroco, un actor social para el progreso espiritual y material de todo el antiguo curato de la Carlota y especialmente de Reducción. Muchas gracias.